Yo tenía un papá muy gordo, un papá que era hiperobeso, y a mí siempre me preocupaba que él no se cuidara. Lo que tiene que ver con la cocina, me transmitió mucho mi mamá el amor por la cocina y creo que por eso también como que fue una conjunción lo de la profesión que yo elegí, ¿no? Esto de poder cuidarlo. A mi papá en realidad ya cuando estaba grande logré que se empezara a cuidar un poco más, pero su frase era prefiero morirme gordo y no ser un flaco amargado. Y a mí me dolía terriblemente esa frase. Y eso fue un poco también quizás lo que yo digo que también me llevó a elegir esto, ¿no? Cómo, digo, cómo cocinar puede ser también para cuidarte y no para enfermarte. Soy profesor de educación física, entre otras cosas que cuando empecé a trabajar en salud me parecieron que eran interesantes y bueno, las incorporé a mi vida, como gerontología, y bueno, eso lo hice ya después de trabajar en salud, y después me incorporé dentro de los estudios como coaching ontológico. Y todo ese resultado es lo que vemos en las actividades que no son de lo más clásicas por ahí, en la forma que están presentadas para la gente, pero sí están hechas en un idioma muy práctico, sencillo, y es la manera de bajar el conocimiento que a veces no pueden incorporar de otra forma. Mi acercamiento al grupo, lo tengo acá presente, el iniciador de eso. En mi primera consulta que voy al centro de salud con una persona que entendía en diabetes, el doctor Bogiano, él me instó a participar en el grupo. Me dijo, mira, acá se está formando un grupo de personas con diabetes. Entonces, a partir de ese día, como que cambió mi vida. Aprendí que el tratamiento de la diabetes no era tan difícil, era preocuparse nomás, ocuparte más que nada. Y hoy en día llega al punto de que para mí la diabetes está ahí, sé lo que tengo que hacer, lo hago y nada más. La consecuencia de haber estado sin atención durante muchos años es la pérdida de la visión. Yo hasta que entré al grupo no sabía nada, ni siquiera de la enfermedad que tenía. Y a través de escuchar los problemas de otras personas, que por ahí a uno le entra en la cabeza, aquel también tenía diabetes, empezó a tomar yuyo y con los yuyos bajó la diabetes. A tener en cuenta todas esas conversaciones y después sacar mis conclusiones. Yo soy como coordinador de la Ciencia Medicina General y Familiar, que son 10 sedes que están en toda la ciudad y más o menos serán 180 residentes en total. Y mi tarea es, por norma, digamos, es articular los procesos formativos de las residencias, de la especialidad, y la verdad que a mí me está permitiendo como hacer como un avance y aprendizaje, incluso no solamente la cuestión pedagógica. Yo estoy haciendo una maestría ahora de educación de profesionales de la salud, sino también en algunas cuestiones específicas de la disciplina. Es muy compleja la formación en la especialidad nuestra, a mi entender. Tengo un hijo que va a una escuela en Ituzaingó, así que lo dejo primero a él en la escuela y de ahí voy hasta Morón. A veces me voy en colectivo desde acá y a veces me voy con mi esposo hasta el Chumbo, Vergara y Gaona en Morón, y de ahí tomo la costera hasta el centro de salud, que en realidad después me queda 4 cuadras, así que tengo 2 horas como mínimo para llegar al centro de salud si todo anda medianamente bien. Haber podido entrar a trabajar, aunque sea re lejos, en un lugar donde yo puedo hacer lo que a mí me gusta, la verdad que es como que me hace dejar de lado el tema del desgaste del viaje, de la distancia.
Para mí lo de convertirse en médico tiene que ver con esta fantasía que tenemos que el médico es el que atiende en el consultorio, hace procedimientos, está en la guardia y hace. Y nosotros nos repensábamos que hay que, digamos, deconstruir un montón de cosas con las que uno viene y construir cosas nuevas y ubicarse desde otro lugar y correr estas fantasías de que el que es buen médico es el que atiende mucho, ve mucho paciente, hace muchas prácticas, muchos procedimientos. ¿Vos conocés a alguien que tenga insulina? ¿Que use insulina? ¿O que usó insulina? Mi hermana. ¿Tu hermana? Sí, yo le proporcionaba. Tenía una insulina que era la cristalina, algo así. Sí, dos insulinas, una Sí. rápida y una lenta, Sí. una blanca y otra transparente. Sí, una cristalina. transparente. Bueno, Le ¿y tu ponía- hermana que falleció? Sí. Ajá, ¿cuánto En hace? marzo. Ah, hace poquito. ¿Era más grande Sí. que vos? Mayor que yo, 63 años. Ajá. Bueno, ¿y hacía mucho que usaba insulina? Sí, ella empezó a usar a los 55 años más o menos. Ajá. Porque somos todos igual. Todos diabéticos. Sí, mi mamá y Sí. mi papá, mi otras hermanas. Sí, tenían todos los números Sí, para ser tenían diabéticos ustedes todo. también. Sí. Bueno, escúchame, ¿y a tu hermana le molestaba ponerse insulina? ¿Le dolía? No, Nada, se lo ¿viste? aplicaba en la panza. ¿A vos te pusieron alguna vez No, insulina? nunca, todavía. hasta el ¿Nunca día te de hoy, pusieron insulina? no. Bueno. A ver, ¿qué tiene que ver esto con los cuidados y con...? Me parece que ahí hay una cosa ahí de la comunicación no verbal, algo que pasa ahí donde... Bueno, y obviamente esto se da en un aspecto para mí esencial de nuestra especialidad, y que debería ser de la medicina, no de la especialidad, que es la continuidad de la atención y lo que llama la longitudinalidad, la personalización y el conocimiento, ¿no? Esto para mí es... o sea, la generación de un vínculo donde pueda aparecer esto como una cuestión que tiene un significado, eso pensaba. A la gente se llega trabajando el territorio. Hay un trabajador social que se llama Carballeda, que yo admiro mucho, que fue profesor mío, y él dice que el territorio manda. Entonces hoy lo que hace es buscar estrategias para bajar el derecho a la salud a la gente en una forma sencilla que la gente lo entienda. Observar los grupos y de acuerdo a eso ver qué es lo que necesitan. Es un trabajo casi artesanal, diría yo, por eso también lleva un tiempo y también así es la gratificación que da. Creo que uno de los conceptos que a mí siempre me suena en la cabeza pensando en el abordaje de las enfermedades de larga duración, de las respuestas de los servicios y de la gestión, es el tema de la red. Me parece que el armado de una red, el tejido de una red, es lo que permite que no solamente la información circule, sino que las personas circulen, los insumos circulen, digamos, son canales de comunicación y de encuentros que permiten no solamente que las cosas sucedan, sino que se sostengan. La pregunta es, ¿qué nos pasa a los médicos cuando atendemos pacientes? Digamos, y sobre todo en el ámbito público, donde tu sector social no es el mismo, y lo hacemos no lo estoy planteando bajo ningún punto de vista elitismo, ni que no haya contrario, digo, pero hay cosas que pasan cuando compartís códigos culturales. Por ejemplo, encontrarte en ese ámbito, digamos, y por ejemplo la música, o por ejemplo, bueno, o esta historia que te contaba antes de la otra paciente que nos manda la torta de banana, que yo cada vez que viajamos, ¿no? También de ahí. Me parece que cuidados paliativos lo que nos aporta, que la idea es que pueda ser transversal a todo el recorrido de la residencia, es la mirada sobre los cuidados en general de la vida de la persona y de su entorno. Paliativos lo que tiene es mucho enfoque de la familia que cuida o digamos del entorno que cuida a la persona que padece la enfermedad, y eso nos hace tener otra mirada, sobre todo con las familias. Me parece que paliativos nos abre un poquito más la cabeza en eso, que por ahí en el consultorio se nos pierde, que alrededor de una persona que padece hay una familia que también padece. A mí nunca en la Facultad de Medicina me dijeron
no sabía ni qué era la comunicación. Nunca, o sea, no pasaba, no era competencia, no era conocimientos. Y por ahí, lo que yo creo que los pacientes realmente valorizan, yo atiendo pacientes 20 horas por semana, y yo atiendo un paciente ayer que es un empleado de la legislatura, un adulto mayor que eso, y el tipo termina el consulta y me da un beso, digamos, y yo le doy la mano, digamos. Después, entonces le dice, ¿sabe lo que pasa, doctor? Usted me escucha. Si el médico le dice, bueno, ¿cómo te va? ¿Dónde vivís? ¿Con quién vivís? Que se interesa por el entorno, aparte de mi enfermedad. Uno como que entra en confianza y no se traba. ¿Por qué? Porque yo he ido a consultorio donde el médico estaba escribiendo algo y ni siquiera levantó la vista para mirarme. ¿Cómo esa persona puede saber de mí, aparte de la enfermedad, de lo que yo le diga, de mi personalidad, de mi manera de ser, los gestos que haga? Pensaba en esta frase de si no te cuidas te vas a morir. Es claramente un hecho de insensibilidad, pero además también es un modelo de atención que tiene que ver con los cuidados y con esta cuestión de es un mensaje de delegación de cuidados hacia el otro, donde vos decís, la responsabilidad de cuidarte es tuya. Si vos no te cuidás, te vas a morir. Yo acá en esto no tengo nada que ver, digamos. ¿Sí? O sea, te entrego la responsabilidad de que vos te cuides y vos haces lo que quieras o lo que puedas, en realidad, con esto, ¿no? Y me parece que nosotros lo que venimos repensando es que los cuidados se construyen en la relación terapéutica y se construyen de manera colectiva y grupal, ¿no? La tarea del cuidado consiste en acompañar. Por eso después decidí hacer el coaching ontológico, en acompañar. Hoy, justamente tal vez por esto mismo que nos pasa con la autoestima, de que tenemos mucho miedo de ser diferentes también, de que nos miren, de que nos señalen, entonces nos vamos quedando y estamos siempre esperando que venga otro a decirnos, no sé si lo que tenemos que hacer, pero sí cómo tenemos que hacer nuestra vida. En el Centro 10 están los talleres que hacemos con el grupo de diabetes, con los dulces, que hacemos los talleres de cocina. Los talleres de cocina funcionan hace 10 años mínimo, que es el tiempo más o menos que se formó el grupo. La realidad es que no es solo cocinar y comer, sino era cocinar y a través del momento que uno elabora la comida, ir dándole como tips con respecto a las cosas que son buenas para, o sea, en la forma de preparar o en el tipo de ingredientes que usabas para las personas con diabetes. Digo, de todo eso que ustedes pudieron adquirir en todos estos años, a ver qué hacen. Y bueno, y ahora, ya desde hace un año, cada taller se sigue haciendo el primer jueves de cada mes, pero lo hace un paciente del grupo. El grupo, la actividad del grupo, no solamente es de la transmisión de conocimiento, de información, sino también del compartir con sus pares, y es un 50% del tratamiento de las personas con enfermedades crónicas. La idea es que ellos se vayan transformando, por decirlo de alguna manera, en esa estructura que a veces había de ser quienes reciban, de ser quienes expliquen. Yo me voy corriendo en algún momento y tratando de que ellos entiendan la independencia, lo importante que es tener una persona adelante, aprender lo que tiene para dar en conocimiento y poder ellos empoderarse de eso, no para suplir, porque nadie va a suplir el lugar del otro, pero sí para ser independientes, para poder darse cuenta que son dadores también cuando incorporan un conocimiento, no estar esperando todo el tiempo del otro, sino que tienen creatividad, que pueden generar. Por eso yo a veces a algunos los ayudo un poco más que a otros, porque todavía les falta ese golpe de horno, como podríamos decir, como le pasa a las familias con los hijos y como nos pasa. La idea es que ellos también puedan decir todo lo que han vivido.
por ahí, por esto lo de los talleres y todo, como para mostrarle a la gente que cada uno es responsable de su propio cuidado y de las decisiones que vaya tomando, que uno puede estar y orientar y fijarse y ver, pero que en último término el que se cuida es el paciente mismo. Como nos dijo siempre una compañera que hace tiempo que no viene, que dijo, somos pacientes saludables, enfermos saludables, porque la enfermedad que tenemos es incurable, pero tampoco nos impide vivir bien. O sea, a nadie le impide ir a bailar, a nadie le impide tener buen trato con la gente, a nadie la enfermedad no. Lo que a uno le pasa interiormente, sí, sabemos que si la descuidamos nos jode los riñones, la vista, las piernas, el corazón, todo. Pero como siguiendo el tratamiento como corresponde, sabemos que nos podemos emplear, en vez de estar pensando siempre en la diabetes, emplear nuestra mente en otra cosa. Creo que el adulto mayor tiene que insertarse en el armado de la sociedad. No lo podemos distraer todo el tiempo. Tienen que ser parte, como tienen que ser parte el adolescente, como tiene que ser parte la mujer, el hombre. Si no, vamos a estar siempre dejando a alguien afuera. Me acuerdo una cosa que me decía una vez Irene Domenech, que es una tipa que yo respeto muchísimo, que fue la coordinadora del programa Diabetes de la provincia de Buenos Aires hace muchos años. Irene me decía que alguna vez que hablaba y que la calidad de atención y el derecho a la atención de la salud ya no solo pasaba por el derecho a la accesibilidad a la atención, sino a la accesibilidad a la calidad de atención. O sea, no es solamente que vos llegues a la puerta del centro de salud, sino que llegues a la puerta del centro de salud y cuánta demora tenés en que te atiendan con determinados requisitos de atención, digamos, ¿no? Ahí estamos llegando al centro. Estamos entrando a la Villa 21. Uno tiene que darle la vuelta y buscar la manera. Yo termino teniendo pacientes que me vienen a ver y que no pudieron acceder al teléfono o no pudieron sacar turno, sin turno. Y soy menos rigurosa, pero hay profesionales que no, y no está mal, digo, porque también es como, si vos lo que haces es no mostrar los errores del sistema, porque claro, al poner sobre turno, al atender gente sin turno, no se ve que en realidad hay una falencia en el sistema. Y la mala organización en dar los turnos repercute mucho en la atención médica, porque el ambiente a veces hasta se escucha, por ahí en este centro de salud justo no, porque la sala de espera está un poco alejada, pero en otros centros de salud me ha pasado que escucho cómo los pacientes están afuera y a uno lo pone tenso también. Y cuando entra el paciente que esperó mucho tiempo, ¡ay mamita! No es lo mismo que el paciente se siente como que no se lo respetó. Entonces es como que también hay falta de profesionales en algunos de los lugares. En el centro 10 la ventaja que tenemos es que hay una residencia. Entonces la residencia como que puede cubrir alguna de estas falencias, que es la falta de profesionales. Pero bueno, la realidad es que las residencias no están para cubrir o para tapar agujeros, están para aprender, vienen a capacitarse al centro de salud, no a trabajar. ¿Y cuánto de tu capacidad como médico se te va en favorecer la accesibilidad en vez de problematizar las dificultades que tiene una persona para cambiar un hábito, de dejar de pasar a ser actividad física, cambiar sus hábitos alimentarios, dejar de fumar? ¿Entendés? Digo, me parece que como que Alberto Arico nos decía que los generalistas somos especialistas en accesibilidad, y está bien, pero no debería, es mucha energía el sistema debería garantizar la accesibilidad. Claramente influye los problemas y el trato en el trabajo con la vida personal y sobre todo familiar. Otra cosa que me ha pasado es en un momento estar con un problema de esos que duran bastante tiempo, o sea, más de un día, problemas que duran un tiempo largo en el trabajo, y
mi marido me decía, todos los días venís y me contás el mismo tipo de problema. ¿Por qué no cambiar de trabajo? O sea, hay una cosa en relación a lo personal y familiar, también tiene mucho que ver el trabajo en esto. Desde el punto de vista del reconocimiento al trabajo de cada uno de los integrantes de ese equipo, sobre todo, bueno, la parte que me toca, que es la parte profesional, yo siento, según cosas que me han pasado, ¿no? A veces el que uno atienda, trate de ocuparse de la persona como de su patología y de persona como persona, y de intentar atender a los que más uno pueda en cantidad y sin desmejorar la calidad, a veces en algunos lugares es reconocido y en otros no. Cuando apoyo la cabeza en la almohada y pienso en mucha gente que a veces no sé el nombre, lo vuelvo a repetir, o en Antonio, y digo qué bien que se sintieron, como cuando tienen que decir sus emociones, que se van bien, que están contentos, porque muchas veces ni siquiera tenemos vocabulario de tan solo que nos quedamos, no lo fortalecemos nuestro vocabulario y nos quedamos con pocas palabras, pero se nota en la cara, en las actitudes con las que vienen después, en la forma en que te saludan. Yo me río mucho, ¿no? Y les digo a mis compañeros, les digo, yo soy un profesor súper regalado. A veces yo veo que hay movimientos y que se juntan y por ahí para mi cumpleaños y me hacen unos regalos fantásticos, pero porque atrás de ese regalo está el no saber cómo agradecer. Es muy importante la retribución monetaria, uno se siente también reconocido cuando la retribución es buena y lo que a uno le parece que es acorde a lo que hace. Cuando es al revés, que a uno le parece que recibió menos de lo que merece, eso repercute en muchos ámbitos de la vida, tanto profesional como personal. Que los martes atiendo ahí en el centro de salud del Italiano para la tardecita y yo después de ahí me voy a guitarra. Con lo cual voy a la consulta con mi guitarra. O sea que los pacientes me ven entrar con mi guitarra y yo la pongo al lado del escritorio. Y me llamó la atención, se lo decía a mi profe el otro día, el comentario de los pacientes. Doctor, ¿estudia guitarra? Doctor, lo felicito, me decían. Y una cara, digamos, de sorpresa había en el paciente. Yo lo hablaba con mi profe y el profe decía, claro, pasa que no estamos acostumbrados a ver médicos. Parecería que eso amplía la humanidad, digamos, me da la impresión, digamos, ¿no? Pero hay una cosa en ningún momento, digamos, de negativo, sino al contrario, ¿no? De destacarlo, de qué bueno. Una señora me dijo, avíseme cuando cante la otra vez. Y recuerdo alguna vez ha venido el secretario de salud de uno de los municipios donde trabajo y ha reconocido actitudes, y yo volví a casa y era la Mujer Maravilla. Era algo muy lindo y uno tiene otra actitud con los hijos y tenés una super mamá, nena, una cosa así. Me siento cuidada de sentir que que es valorado mi trabajo, como lo hago. Digo, esto de priorizar la prevención y no los números, ¿no? No la cantidad de pacientes. En ese sentido me siento cuidada. Para mí me impregnó fuertemente mi práctica y yo pienso y siento que me dio mucho resultado y nos dio mucho resultado en el trabajo en el grupo, en que el grupo esté sostenido en valores, y uno de los valores fue la solidaridad. Otro de los valores fue el respeto, otro fue el compromiso, la participación, y son como esos lugares, esos núcleos donde uno vuelve permanentemente para pensar las decisiones que se toman, los pasos que se dan, y digamos, de esa manera me parece que se fueron generando estas dinámicas colectivas que sostienen el cuidado grupal. Lo que uno hace, si se siente contenido y cuidado, es mucho mejor siempre. Y a mí me ha pasado de trabajar en muchos lugares y depende de muchos factores sentirse bien y sentirse cuidado. Por ejemplo, uno que yo creo que es fundamental es el trabajo en equipo y el trabajo entre muchos. Por ejemplo, un profesional médico, desde
la señora que está al cuidado de la limpieza del centro, la administrativa, la enfermera, otros profesionales, la contención de poder llamar a un especialista en un segundo nivel y poder tener una respuesta, todo eso es importantísimo y uno se siente cuidado si ese engranaje funciona. Siempre en ese centro primó el tema de trabajo en equipo, siempre. De trabajar, digamos, no solo con diabetes, sino con todo lo que se trabajara, trabajar en equipo. Se hacían reuniones de equipo muy seguidas, una vez por mes por lo menos había reuniones de equipo. Y ahí es como que aprendí que la única manera de trabajar y poder atender a un paciente era así, en equipo. Digamos, solo no podés resolver nada. Gente que me trajo el almuerzo muchas veces, y ahí uno también se siente cuidado por el paciente. O sea, cuidado por los compañeros profesionales, cuidado por los pacientes mismos. Y bueno, esto que hablaba al principio del equipo, uno se siente también cuidado por la administrativa cuando las cosas marchan, funcionan, y eso uno lo hace sentir bien. Gladys, gracias por la comida de hoy. ¿Cuándo es el próximo taller? El 4 de septiembre. Cocina Sebastián. Ese día tenés que venir vos. Todo. Vamos a planear. Bueno, que